Why are you gay? Hablando de este clip de María Victoria Rosell, de cómo hablaba de que las penas más altas para los agresores lo que hacían es que aislaban el problema y demás. Bueno, os lo voy a volver a poner, aunque sé que lo acabamos de escuchar hace un segundo, os lo voy a poner porque creo que introduce bastante bien el siguiente episodio del que vamos a hablar, que lo he estado siguiendo los últimos días y me ha parecido algo absolutamente increíble, y es el siguiente, ¿vale? Yo alguna vez os he hablado, bueno, no sé si os he llegado a hablar y demás, pero hay una polémica estos días porque este señor, que se llama Joaquín Ferrandiz Ventura, que es también conocido como el asesino del círculo, se han hecho películas al respecto y se han hecho mini telefilms de estos de Antena 3 y cosas así, porque fue un prototipo de asesino en serie estilo Ted Bundy, ¿sabes? Estilo asesinos en serie de estos de películas americanas tipo Seven y demás. Pues nosotros teníamos a este señor que operaba en Alicante y que básicamente durante unos años se dedicó a agredir sexualmente y asesinar a chavalas en Alicante. ¿Vale? Y lo llamaban el asesino del círculo, pues porque al final operaba en una especie de círculo y demás. Es un psicópata de primer orden y no era un tío que se moviese por impulsos y tal, que todavía sería algo absolutamente terrible, sino que era un tío que además lo hacía de una manera premeditada. El señor, por ejemplo, muchas veces fingía como que había tenido un accidente o que estaba ayudando a estas chicas, o a lo mejor lo que hacía era pincharle la rueda del coche a una chavala y luego hacerse pasar como un buen samaritano que va a ayudarlas, y luego en el momento que se subían a su coche pues las secuestraba, las agredía sexualmente, las mataba, etcétera, 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 ¿no? Entonces este tío ha sido liberado, ¿vale? Este tío ha sido liberado y este señor ahora mismo tiene esta facha de aquí. Es este tío. Es decir, no es que sea un señor que diga, joder, ya, pero es que es un anciano, ya tiene 90 años y no tiene prácticamente capacidad para... No, es un tío que... O sea, yo lo veo sano, yo lo veo con una complexión más o menos fuerte, tendrá 60 y pico años, no sé qué edad tiene exactamente. 68, 69 años. Pero claro, ahora la gente con 69 años, a mí me parece que podría salir perfectamente en la serie de Los Soprano y podría ser... Dice uno, está mejor que yo el hijo puta, tío. Vale, entonces, Joaquín Ferrandiz, el asesino en serie de 5 mujeres a salir de la cárcel. No volverá a Castellón por respeto a las víctimas. Ahora, claro, el tío dice que tiene mucho respeto a las víctimas y más. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que le han localizado que el señor se habría situado o se habría ido a vivir a un pueblo del País Vasco. Entonces, claro, hay una polémica porque los del pueblo, que tienen que ser un pueblo pequeñito, de repente dicen, ¿me estás diciendo que una suerte de Ted Bundy español ha salido de la cárcel con una edad con la que perfectamente puede seguir haciendo fechorías y haciendo el mal? Un tío que, ya te digo, o sea, que le pinchaba el coche, o sea, que es una locura. O sea, yo, si os interesa el true crime y demás, veros vídeos y documentales sobre este tío, porque es loco, ¿sabes? No es rollo de, bueno, es que estaba zumbado y no. Es una mente fría que cubría sus huellas, que intentaba no dejar rastro, que seguía a las chavalas, que se inventaba historias para manipularlas e intentar que estuviesen en el momento más vulnerable posible para actuar sobre ellas, luego agredirlas y luego matarlas. Entonces, claro, tío, el shock que tiene que ser que de repente te des cuenta o te enteres de que, yo qué sé, en un pueblo de 4.000, 5.000 habitantes, este señor de repente está viviendo y conviviendo con tus niños, con tus hijas, con el panadero, con... Jordi Wild tiene un podcast con el criminólogo que lo atrapó, muy recomendable. Bueno, eso de que lo atrapó, pero vale. O sea, sé qué podcast me dices, pero... O sea, yo no creo que haya dicho en ese podcast, sí, yo lo atrapé. A lo mejor ayudó a la policía a hacer un perfil criminológico del pavo, ¿vale? Pero él no lo atrapó. Dice, a mí la condena me parece irrisoria
Pero también, ¿qué harías? Al fin y al cabo, él ha cumplido y si lo han soltado, por algo será. Sí, porque no puedes estar más de 20 y pico años. Porque en este momento, yo creo que cuando lo atraparon, no existía la pena permanente revisable. Y porque lo tenían que soltar por ley. O sea, no es de, oh Dios mío, esto lo han liberado y demás. Pero claro, yo escucho, con esta noticia, con este contexto, yo escucho esto y me pongo de mala hostia. El punitivismo es una trampa, porque el punitivismo es más violencia y nunca hemos arreglado la violencia con más violencia. Y el feminismo nunca ha sido punitivista por esto, porque además es una gran trampa. ¿Por qué creemos que Vox pide prisión permanente revisable y si pudieran pena de muerte? Porque imponer una pena muy alta a un agresor aísla, individualiza el problema y de paso la aísla a ella también. ADO 29070. Nos aísla a nosotras, nos quita todo el paraguas. O sea, todo esto lo estaba diciendo en el contexto de tenemos que evitar, ¿vale?, que nos siga cayendo mierda por haber sacado una ley que le ha reducido las penas a este tipo de perfiles. ¿Vale? Hemos sacado una ley que ha reducido las penas a los agresores sexuales, que ha sacado a muchos de ellos de prisión. Entonces tenemos que decir básicamente que el hecho de que este tipo de personas estén mucho tiempo en la cárcel es algo que aísla a las víctimas, aísla a la sociedad y un poco nos evita el cuestionar el problema social que tiene pinta de que es el patriarcado, amigos. No me preguntes a mí, pero a mí me da la sensación de que tiene pinta de que es el patriarcado. ¿Vale? De lo colectivo y nos hace unas víctimas solas. Claro, no hace que el problema sea social. Cuando el problema es penal, pues se arregla con penas. Y claro, el problema es que se arregla con penas en lugar de arreglarse con lo que vosotros estáis pensando. Con penes, ¿vale? Y eso es terrible, chicos. Cuando el problema se arregla con penas que en no lugar mostró arrepentimiento. Él ha cumplido la riesgo de vivir en Entonces, estaban discutiendo de esto el otro día en Espejo Público y me llamó bastante la atención. Estos los vecinos del pueblo, que es el pueblo de Andoain, en Guipúzcoa, donde se habría mudado el señor este. Ferrandiz, asesino y violador en serie, ahora está suelto y en libertad. Secuestró, violó y asesinó sin escrúpulos. Es Joaquín Ferrandiz Ventura, conocido como Chimo o el asesino del círculo. El primer asesino en serie de España. Sus víctimas... No es el primer asesino en serie de España, ¿vale? Pero bueno, venga, vale. Sonia, Amelia, Natalia, Mercedes y Francisca, 5 mujeres a las que agredió sexualmente y mató en los años 90 en Castellón. Porque este depredador sexual elegía a sus víctimas. Su patrón se repetía, las seguía por la noche cuando salían de fiesta y les pinchaba las ruedas del coche. Se ofrecía a llevarlas a casa engañándolas con un tono amable. Ellas aceptaban, pero Joaquín las llevaba a lugares lejanos, las violaba y las asesinaba brutalmente. Los cadáveres de las chicas aparecían semienterrados, desnudos, amordazados en cunetas o en las orillas del río. Detenido en 1998, fue condenado a 69 años de cárcel, pero solo cumple 25. Porque el 22 de julio de 2023, este asesino en serie sale de la cárcel, sin llegar a someterse a ningún programa de rehabilitación para agresores sexuales. Trata de comenzar una nueva vida en total anonimato y se muda a Guipúzcoa. Pero en poco más de 2 años, el criminal ha vuelto a situarse en el radar de las autoridades. Joaquín Ferrandiz tiene una orden de alejamiento en vigor por violencia de género a su expareja en el País Vasco. La mujer que lo denuncia por acoso fue su compañera de piso y pareja sentimental el año pasado. Ahora la Ertzaintza refuerza el control sobre sus movimientos. ¿Te imaginas que sale diciendo, no, es una denuncia falsa? Esto es por culpa del feminismo de ahora, tío, que te denuncian las tías. Y su entorno. Lo que yo no sé es como una pava diría, uff, qué buena idea. Voy a vivir con usted, ¿sabes? Creo que me estoy enamorando. Pero no es la primera vez que sale de la cárcel y comete un delito. Antes de asesinar a las 5 mujeres, Joaquín había sido condenado a 14 años por una agresión sexual. Es reincidente y su perfil psicológico encaja con el perfecto psicópata, porque él nunca ha mostrado arrepentimiento, porque no cumplen los asesinos y violadores íntegramente sus penas. ¿Podría Joaquín volver a matar? Sí, es algo habitual. Dicen por ahí que es lo mismo que las que se enamoraban de Ted Bundy. Sí, el hecho de que los asesinos en serie y demás tengan como groupies y tías que creen que
pueden ya no reconducirlos, pero darles amor y tal, es algo que sucede, ¿sabes? Hay un perfil de pavas que les mola estas cosas. ¿Dónde se esconde? I can fix him. Sí. Esa es la mentalidad totalmente extrema que hay que tener para llegar a mantener una relación con una persona así, ¿sabes? Primer asesino en serie de España. Pues vamos a escuchar a los vecinos que tienen que convivir con este asesino en serie. Pablo Arrioz, ¿qué te dicen? Sí, catalogado en su día como un psicópata integrado, su presencia en esta localidad guipuzcoana de Andoain pues está generando muchísima inquietud entre los vecinos. Lo que nos dicen es que conviven con una sensación constante de alerta. Se han pasado la imagen más actual de él que han encontrado en las redes sociales, en internet, se la han pasado por WhatsApp para que todo el mundo sepa cómo es actualmente y están... Es algo así, ¿sabes? Algo así. Pero ya te digo, es que a mí este señor me parece que es alguien totalmente funcional para seguir haciendo el mal. No sé. Especialmente preocupadas las familias que tienen hijas y que suelen frecuentar las discotecas. Sí, a lo mejor el año que viene van las listas de Bildu, es posible, tío. Ahí no discriminan a nadie. Creen en la reinserción, bro. De la zona. De hecho, una de las vecinas nos ha dicho que este fin de semana no le ha dejado ir a una de sus niñas. Dicen que es imposible vivir tranquilos sabiendo que están caminando por las mismas calles que esta persona y que a ellos nadie les garantiza que este hombre no vuelva a matar o a violar. Estamos todas un poco preocupadas por el tema, claro que sí. Y más sabiendo que viven aquí, en las afueras del pueblo, que esto que no tenían que haberlo sacado ni de la cárcel. Bueno, o sea, pero, escucha, pero ¿qué vamos a esperar? ¿A que cometa que otro sí, delito para que lo detengan otra vez? Es que... Miedo, ¿no? Porque realmente todavía no sabemos cómo está ahora. Hemos visto fotos antiguas. Un poco asustados, estamos todo el día mirando así. Pues tienes siempre ese miedo, ¿no? De si te lo puedes encontrar y no saber quién es. ¿Qué opináis? Yo creo que aquí hablarlo, de hecho, tiene que ser muy bonito y fenomenal hablarlo aquí, desde debatirlo, el calor del sofá del plato, tenerlo ¿no? viviendo a un espécimen como este, enfrente de tu casa o en el piso de arriba o en el de abajo, esto tiene que ser tremendo, ¿no? Y la solución, evidentemente yo sé que alguno va a decir que hubiese cumplido los 69 años de cárcel, que no salga de la cárcel, como ha dicho una de las personas entrevistadas, castrarlo, evidentemente castrarlo no. Pero es que... Bueno, castrarlo no. Vivir con una persona así a 200 metros, a 1 kilómetro de distancia, esto tiene que ser Hay una solución intermedia que aplica en otros países, que es una pulsera y un control telemático, sabiendo que este tipo de sujetos son muy peligrosos y suelen ser reincidentes. Es uno de esos casos en los que choca, a mí al menos me pasa, en lo que creo en la reinserción, que creo en unas penas de cárcel limitadas, con esa pulsión que habla Cristóbal, que yo también tendría, y saber que en concreto los crímenes sexuales, el índice de reincidencia es altísimo. Hay una parte en mí que pide que por esos crímenes no se te den permisos y que por esos crímenes no se que reduzca la pena, pero en realidad estaríamos dejándonos llevar por el impulso más salvaje y somos una sociedad, quiero pensar, más civilizada que esa. Entiendo el miedo, pero por desgracia esto es un el riesgo de vivir en una sociedad. Pero en el sumario, en el reportaje que acabamos de ver, hay un detalle que a mí me ha llamado la atención, que es que no mostró arrepentimiento. Él ha cumplido... No, claro, porque es un psicópata, tío, que, o sea, alguien que tiene la sangre fría de... Ya te digo, yo puedo entender... No puedo entenderlo, pero yo puedo entender que puedes decir que una persona que ha cometido un crimen oportunista, ¿vale? En una situación que le ha dado un frenesí, que se ha ido de control y demás, yo creo que esas personas habría que castigarlas con todo el peso de la ley y todo lo que tú quieras. Pero un tío que ya no es que me digas, no, joder, es que, ¿sabes? Vio la oportunidad, vio ahí tal. No, un tío que de forma premeditada hace algo como pincharle el coche a alguien, ¿sabes? La rueda del coche para luego, ¿sabes? Mostrándose una persona súper social y empática, acercarse a ella, manipularla y decirle, ay, no, ay, qué putada esto que te ha pasado. Oye, ¿no querrás que te acerque a un lugar? ¿Vale? Engatusarla para meterla en su coche como si fuese una puta araña, ¿sabes? Y luego ahí, no, bueno, llevarla por ahí, ese momento frío que tiene que hacer clic, en el que de repente la tiene que dar un golpe o la tiene que reducir para
agredirla y luego hacer lo que quiera con ella y luego asesinarla, tío. O sea, es decir, alguien que ha pasado, que en su proceso delictivo hace todas estas cosas, tío. O sea, no puedes decir una de, ay, no, me arrepiento mucho. Sí, lo siento, rollo, tío, que no te arrepientes, ¿sabes? Que si en algún momento si en algún rincón de tu cabeza tuvieses un mínimo de conciencia, ¿sabes? No habrías pasado por todos estos pasos. O sea, yo puedo creer que alguien, tío, en un momento de máxima ofuscación, está in extremis, está absolutamente tocado, está al borde de un ataque de nervios, comete una puta locura. Vale, tío. Oye, hazte responsable de tu mierda, ve a la cárcel, lo que quieras, puede que haya reinserción en algún momento. Ahora, tronco, un pavo que, de manera fría y calculada, repetida en el tiempo, se dedicaba a hacer esto, coleccionaba además ítems de sus víctimas. Una de las razones por las que le pillaron fue porque en su casa guardaba los típicos trofeos que tienen los putos asesinos con sus víctimas y demás. Entonces, rollo de tronco, ¿sabes? Que no estás hablando de un perfil de, ay, no, bueno, yo que sé qué hizo nada, era un junkie, robó en una tienda y pues se cargó al dependiente. Pero bueno, vale. Ok, es que no se ha arrepentido. La condena, pero no ha mostrado arrepentimiento, ¿no? Entonces un tipo que viola y mata a 5 chicas, haciéndoles la trampa esta de Bundy, ¿no? De Ted Bundy, ¿no? De ofrecerse a ayudar, que no muestra arrepentimiento y que sale a los 25 años. Ted Bundy una que hacía mucho era ponerse un brazo en cabestrillo. Entonces él hacía... Eso luego lo imitaron en la película del Silencio de los Corderos. El tío lo que hacía, se ponía una escayola falsa y hacía ¡oh! Y hacía como que se le caían unos libros y tal, y decía, ay, por favor, ¿me puedes ayudar? Y demás, y se aprovechaba de que las chavalas y demás le veían, venían lástima, además el tío tenía buena presencia y decían, ah, claro que te ayudo. En el momento que se acercaban a su coche y tal, el tío les daba con una barra de hierro, las metía adentro, pero es un rollo de este estilo, ¿sabes? Claro. Uno se pregunta si el Estado de Derecho es sagrado, pero claro, para casos así existe la prisión permanente revisable, ¿no? ¿Con algunos de los presos o tenemos que creer siempre no, pero hay gente que está mejor dentro de la cárcel que fuera por el bien de la sociedad? Yo entiendo que a este sujeto no se le ha aplicado la prisión permanente revisable. No se le puede aplicar. No se le puede aplicar porque me imagino la prisión permanente revisable, igual que todas estas cosas, no es algo retroactivo. Y en este caso tenemos un código legal que siempre que puede favorecer al reo lo favorece. Efectivamente, ahora sí que existiría, digamos, esa excepción para un caso como el que estamos contando de asesinato y violación. Este sería un caso de libro de prisión permanente revisable, precisamente por la excepcionalidad del crimen y por la excepcionalidad de lo que representa haber matado y violado a 5 personas. Y por el riesgo real de reincidencia. Luego el Código Penal y el Estado de Derecho se abastecen de recursos que no pueden entrar en vigor porque si queremos en la Constitución, en lo que queremos también es en que la ley no se aplique retroactivamente. Claro. Y yo entiendo el límite en el que nos encontramos. Pero ha salido así sin ninguna revisión. Ha salido porque ha cumplido su condena. Ha salido porque en el momento en el que fue condenado teníamos un código penal en el que básicamente por mucha locura que cometieras no podías estar más de 20-25 años en prisión. De que no podías estar más de 20-25 años en prisión. Es decir, tú con 25, con 20 años ya puedes haber, yo qué sé, tío, o sea, ya podías haber literalmente matado a 200 personas, haber abusado de 500 bebés, todo lo que se te pueda puto ocurrir, que hasta que apareció la prisión permanente revisable en España, lo máximo que ibas a estar en la cárcel eran 20-25 años. Pero España tiene un código penal durísimo, tiene penas de cárcel durísimas y este señor las ha cumplido. 25 años, mira, Rubén, esa es la pena máxima. 25 años, claro, son 25 años. Queremos que escuches es que no son pocos, el testimonio aterrador del hermano de una de las víctimas y una superviviente del asesino, así lo describe. Sí. A mí la falta de mi hermana es un año sin salir de la habitación, una depresión terrible, meterme en el mundo de la droga, meterme en lío. Padre se metió en el alcohol, se jubiló luego anticipadamente y mi madre pues todos los días con antidepresivos, con tranquilizantes porque tenía muchos ataques de ansiedad. Estados Unidos, que tienen o han tenido muchos de estos, sobre todo en la época de los 70 y los 80, ya lo han dicho muchos especialistas, criminólogos y gente del FBI y demás, que estas personas no se reinsertan. Que estas personas lo que hay que hacer es meterlas en la cárcel de por vida o pena de muerte. Pero no... bueno, 20, 25 años... Lo que pasa es que nosotros, nuestro código penal, también te digo, no está
pensado, porque tampoco tenemos tantos casos como este. Pero en el momento en el que hay algún caso como este, señores, o sea, no se puede plantear ahí, bueno, venga, va, yo le veo bien, le veo como una rosa, venga, vete a un pueblo ahí del País Vasco y a seguir con tu vida, no pasa nada. Y de la discoteca Jardines me dirigí hacia mi domicilio y al llegar a la Villa Almazora me apareció de entre dos coches un individuo que intentó taparme la boca. Yo empecé a chillar, pidiendo socorro, entonces intentó pegarme un puñetazo, de hecho me dio. Lo que pasa es que yo lo esquivé, intenté echar a correr, tropecé con la furgoneta que había y caí al suelo. Esta persona aprovechó para sentarse sobre mí, empezamos a forcejear, yo seguía gritando, le dije que por favor que no me matara, que no me hiciera nada. Bueno, tremendo, ¿eh? En este caso no consiguió violarla y no la mató, pero... Habéis puesto encima de la mesa la posibilidad de ponerle a este tipo de personas una pulsera. Y mi pregunta es, ¿una pulsera para qué? Porque para hacer este tipo de delitos, ese tipo de perseguir a las víctimas, elegir a la víctima y perseguir... Lo de una pulsera que se lo van a poner todas las tías del pueblo este. Nah, es una putísima locura, tío. Es una putísima locura. Entonces, por eso vengo comentando, el discursito este del antipunitivismo, del no, es que claro... imagínate, es que pobrecillos, es que al final esto es una forma de aislar el problema. Punitivista por esto, porque además es una gran trampa. ¿Por qué creemos que Vox pide prisión permanente revisable y si pudieran pena de muerte? Porque imponer una pena muy alta a un agresor aísla, individualiza el problema y de paso la aísla a ella también. Claro. Nos aísla a nosotras, nos quita todo el paraguas de lo colectivo. El paraguas de lo colectivo. Nos hace unas víctimas solas. Claro. No hace que el problema sea social. Cuando el problema es penal, pues se arregla con penas, claro, y ya está. Si el problema es penal, se arregla con penas, tío. Pues sabéis, cuando una sociedad, una política solo puede proponer más penas, es una política de pena. Y no de pene, que es lo que hemos estado comentando antes. Why are you gay?